Continuamos, esto es Visión Central a través de Cablevisión TV. Gracias a las personas que nos están acompañando. En el bloque anterior hemos estado viendo los hechos de inseguridad, de crímenes que están ocurriendo en nuestro país, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que le tenemos que dar? ¿De qué manera frenamos el avance de los delincuentes? Y desde el gobierno nos han anunciado que van a presentar un plan Boluarte. Y es que en las últimas semanas se discutió luego que el presidente del Poder Judicial, el señor Arévalo, diera cuenta del plan Bukele, ¿no? Que aplica justamente su presidente allá en El Salvador para tener el control justamente de la seguridad allá en su país. Y construyendo penales, arrestando a las pandillas, salvatruchas, por ejemplo, y que le funciona de pronto a El Salvador. Pero acá en el Perú no tenemos un plan propio que tenemos que hacer un copia y pega, ¿no? Pero bueno, si esto puede resultar bien, favorable en El Salvador, esto podría funcionar en el Perú. Ahora, Nayib Bukele tiene un liderazgo allá en su país, a diferencia de nuestra presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que nada más cuando estuvo ayer en Pichanaki y una vez más fue abucheada, rechazada precisamente por la población. Entonces, por más buen plan que pueda resultar siendo Bukele, esto funcionaría en el país, pero claro, no es plan Bukele, sino es plan Boluarte el que se pretende aplicar. Que luego el premier indicó de que esto sería, pues, por ejemplo, reforzar la Policía Nacional, intervenir o acabar con las organizaciones criminales y hacer trabajos de prevención, pero que consideramos que es algo que se hace, ¿no?, constantemente para poder justamente combatir la delincuencia y que podría terminar siendo esto más de lo mismo. Vamos a conversar y analizar sobre este denominado Plan Boluarte con el exministro del Interior, Dimitris Enmache, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mira, te he escuchado con atención y te doy la razón en el casi 100% de todo lo que tú has dicho. Ya. En principio, es saludable que nos digan que va a haber un plan, porque un país sin norte es un país directo al barranco. Segundo, el problema no es tener el plan, sino es ejecutarlo, y para eso se necesita lo que tú has dicho, liderazgo, que no existe. Tercero, no es una cuestión de vamos a hacer un plan, nos sentamos 15 o 20 o 100 estudiosos, armamos un plan bien bonito, lo presentamos al Congreso. Tenemos un Congreso obstruccionista, un Congreso que está formado por mucha gente con poca o nula capacidad, ni siquiera para comprender. O sea, tenemos muchos sueldos, tenemos personas que no pagan temas alimenticios porque no les gusta el nombre de su hija. O sea, ellos son los que van a liderar este plan. O sea, ahora, el Ejecutivo va, este martes último, el presidente Otárola va y pide una delegación de facultades. Se habla de 50 proyectos de ley, entre ellos 33 dirigidos al tema de seguridad ciudadana, y cuando uno comienza a leerlos, uno dice, oye, pero está repitiendo lo que ya hay. Se habla, por ejemplo, de una mejora en el perfil del policía. Oye, pero en el 2021 se hizo todo un estudio sobre el perfil del policía. Es decir, se dio el nuevo perfil policial peruano en el año 2021. Y incluso fue dirigido por el entonces general Miguel Lozano Fuentes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de lo mismo? Se habla de reconstruir el SINASEC, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es interesante, pero lo más interesante o lo que más llama la atención es, vamos a reconstruir algo que nunca funcionó, porque el SINASEC fue creado en la época de Ollanta-Humala. Ollanta-Humala fue solamente una vez como presidente, porque el presidente que preside el SINASEC es el presidente de la República. Es la única vez que fue presidente, fue un rato, saludó y nada más. Nunca más otro presidente volvió a estar en el SINASEC. En el SINASEC están todos los sectores, y no solamente todos los sectores, porque ahí hay que entender en la norma del SINASEC, de la ley 27933, dice ¿qué es seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana no es la policía. La seguridad ciudadana es la respuesta integral del Estado en sus 3 niveles de gobierno. Es decir, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional. Y es del Estado, no de un gobierno. Entonces, volvemos al tema. Plan Boluarte, plan Bukele, plan lo que sea. El problema es no hay liderazgo, no hay una relación de Estado, no tenemos un Estado, tenemos 2 poderes peleando entre sí el poder para llegar al 2026. Entonces, es una gran mentira lo que se nos está diciendo. Se habla de
no se le debe de delegar las facultades que está solicitando el Ejecutivo entonces, señor Seymachi. Le pueden delegar, y está bien que se le delegue. Ya. No, pero bajo este contexto, bajo la solicitud que hacen ellos tras este plan, ¿merece que le deleguen las facultades? Porque usted me está diciendo que es más de lo mismo. A ver, es que lo que sucede es lo siguiente. El Ejecutivo necesita, para hacer proyectos de ley rápidos que no pasen por el Legislativo, hacer decretos legislativos. Para eso hay una delegación de funciones que está pidiendo el Premier. Y además está pidiendo también un incremento de 1.500 millones de soles adicionales, que casi son los 470 millones de dólares, ¿no? Entonces, cuando usted me dice si es que le debe dar el Legislativo, yo creo que sí, el Legislativo le debe dar para ver cómo funciona el Ejecutivo. Pero el problema es, ¿qué es lo que propone? Propone cosas que ya se están dando. O sea, por ejemplo, que los celulares no están registrados. Lo que sucede es que las empresas administradoras de equipos móviles no les da la gana de asistir a este registro, de ser parte del registro. Entonces, el registro no es que recién se va a crear, es que durante muchos años a las empresas móviles no se le ha dado la gana de poner o pagar esta fiesta que hay de venta de chips. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es el consumo de los chips, no le interesa la seguridad de nadie. Después, se habla, por ejemplo, de grilletes electrónicos, y se habla con el Ministerio de Justicia a través del INPE. ¿Grilletes electrónicos para cuántas personas? Se dice que comprar 50 grilletes. A ver, tenemos cárceles hacinadas. San Pedro, Lurigancho, esa cárcel fue construida para 3.400 internos y hay más de 10.000 internos. Está sobrepoblado. Si sacamos 50 no es nada. Tenemos 400% de hacinamiento en el penal del Callao, Sarita Colonia. O sea, donde debería haber uno, hay 4. Y lo peor de todo es que en las cárceles se cometen los mismos delitos. Se comete el delito de extorsiones, se comete el delito de venta de drogas, se comete incluso, ahí se negocian sicariatos. Entonces, no se está hablando de eso. No se está hablando de desasinar las cárceles. Sería, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar cuál es el proyecto del Ministerio de Justicia y a través del INPE para de una vez desentrampar los 2 megaproyectos de penales que había en Ica y Arequipa. Y lo digo porque estuve en su momento, fui funcionario del INPE, fui asesor del Sistema Nacional Penitenciario, del Consejo Nacional Penitenciario, donde el actual presidente era parte también del Consejo Nacional como segundo miembro, y habían 2 problemas. El problema de Ica, el problema del megapenal de Ica y el problema del megapenal de Arequipa. Claro. Al día de hoy no se han resuelto. Ahora, entonces, yo aprovecho que nos recuerde justamente su paso por el INPE, señor Seymachi. ¿Por qué ocurren estos ingresos de celulares, ¿no? Si no es por corrupción? Porque además, o sea, no solamente es el ingreso de los equipos móviles, sino también este sistema de bloqueo que no funciona, ¿no? Porque se supone que los penales tienen este sistema de bloqueo para no hacer posible llamadas telefónicas, pero en la práctica eso no ocurre. O sea, ¿cómo trabajar en ese sentido? Matemáticamente te lo voy a explicar. A ver. Un domingo cualquiera, al penal de Lurigancho, que tiene más de 10.000 personas al interior, van a visitar hombres, mujeres y niños, porque es una visita general, visita familiar. Ya. Pongámosle que a la mitad, solamente a la mitad, lo visita un familiar, no 2, no 3, porque normalmente visita la mamá, la esposa, el hijo, pero pongamos una sola. Ya. Entonces estamos hablando de más de 5.000 personas que van a querer entrar. El sistema de seguridad de los penales no está en manos de la policía, está en manos del propio INPE. Ya, entonces, ¿cuánto crees tú que le demora a una persona registrar a otra para ver que no traiga un chip, para ver que no traiga droga, para ver que no traiga ningún elemento que después pueda ser mal utilizado dentro del penal? ¿Cuánto podría durar? ¿Cuánto nos demora pasar el registro en el aeropuerto? Entonces, si hablamos solamente de 1 minuto, hablamos de 5.000 minutos. Y a ver, agarremos la calculadora. ¿Cuántos son 5.000 minutos? ¿Cuántas horas son? Sí, pero claro, yo lo entiendo perfectamente, señor Seymachi. Sin embargo, no me va a negar de que existe corrupción. Son 83 horas. Son 83 horas. Y claro, solamente nos tomaría... pero también eso forma parte de... Eso está bien, y habría que corregirse, pero ahora, no me va a negar de que existe corrupción, de que se paga para poder ingresar estos equipos también a los penales. Totalmente, pero además
no funcionan los bloqueos. ¿Sabe por qué? Porque ni bien se hace el penal, se construyen y se permite construir casas alrededor. Usted va a un penal y ve alrededor casas, donde no debería haber. Un penal debería estar totalmente aislado. O sea, usted va al penal de Sarita Colonia, va al penal de Lurigancho, ¿no? Y va a Castro Castro, y va a encontrar que todo está al costado de casas. Y las casas dicen, ¿por qué me vas a bloquear? Entonces hacen demandas, ganan las demandas, la Telefónica pone, la empresa que da el control del celular pone su antena. Ajá. Y entonces hay lugares donde el bloqueador no llega. Claro. Ahora, ¿no? Mire, ¿cómo ha hecho El Salvador en ese sentido? Ahora, usted puede estar de acuerdo, ¿no?, con su plan, pero llegó el alcalde de El Salvador y explicó justamente sobre el problema de las extorsiones desde los penales. Le preguntaron, ¿y cómo se acabó ese problema que también existe en el Perú? Es que le hemos puesto las cosas claras. Nosotros somos dueños del país y le hemos dicho a las empresas operadoras de telefonía, si es que no me bloqueas como corresponde estos penales, simplemente te me vas. Te me vas, porque yo soy dueño de este país. No quieres hacer las cosas como yo te estoy diciendo, chao. Tenemos liderazgo. Allá funcionan las cosas porque tienes a un presidente, tienes a un congreso que están jugando en pared. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros vamos a un partido de fútbol y cada jugador quiere jugar como si fuera el capitán del equipo? Nadie quiere ser arquero, nadie quiere ser defensa. No funcionan las cosas así. Las cosas funcionan en equipo, en Estado. El Estado es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y también los órganos autónomamente constitucionales, como el Tribunal Constitucional, como la Fiscalía de la Nación. ¿Y juegan en pared? No juegan en pared. Ese es el gran problema. No hay liderazgo, cada uno cabe al otro, y finalmente no funciona. Por eso que yo hablo en todo momento de que existe un colapso del sistema de justicia en el país. Ajá. Mientras que ese colapso siga así, ningún plan, por más que lo copies, porque yo me puedo traer el plan copiado de Bukele y lo traigo acá, no va a funcionar, porque no va a tener ni el liderazgo, ni la repercusión, ni el apoyo de las instituciones. Entonces, ese es el gran problema. El problema no es el plan, porque hay muchísimas personas que ya han hecho estudios sobre el tema de cómo mejorar la educación policial, cómo mejorar al personal. Usted, por ejemplo, cuando ve a una persona suboficial que ha salido 2, 3 años, 4 años de la escuela, pregúntele, párese a preguntarle, ¿hace cuánto no hace disparos? ¿Hace cuánto no practica con su arma? Y le van a decir que años no practican desde que salieron de la escuela. Porque cada bala vale $1.50 y para practicar necesitan comprarse 100 balas y además no tienen ni siquiera el arma de reglamento. El arma que le dan algunas veces tiene fallas. Entonces, tenemos que hablar de una realidad totalmente distinta a lo que dice las 33 propuestas que está presentando. Yo felicito que exista un plan, pero hay que aterrizar ese plan y principalmente antes del plan, lo que tiene que haber es un acuerdo político nacional para llevar a cabo todo esto. Ajá. Ahora, no se quiere acabar, no se puede. Cuando no se puede, porque puede ahí denotar incapacidad, ¿no?, de la autoridad de turno, porque no tienen pues las formas, las estrategias o la gente indicada que le pueda ayudar con este problema en el país. O no se quiere simplemente porque se valen de esto. Porque su afán, su objetivo es llegar al 2026 y entre tanto hay que buscar cualquier cosa que siga entreteniendo a la población, que desvirtúe o desvíe la atención para llegar tranquilamente al 2026. Cuando fui ministro, los primeros días, ni siquiera me dejaron prepararme un mes. Los primeros días me invitaron en el Congreso, en la Comisión de Defensa y Seguridad, para presentar mi plan. Lo presenté, porque además yo ya había sido jefe de gabinete con el doctor Avelino Guillén. Teníamos un plan, lo presenté, lo modificamos, nos esforzamos en presentarle, mientras ellos hablaban por celular, mientras ellos hacían cualquier cosa, menos escuchar. Al final, no les importaba el plan, lo que les importaba era otra cosa. Por eso que a partir del día siguiente pidieron mi cabeza, la censura. Ustedes vean los medios de comunicación. O sea, no tenía yo una semana en el cargo y pedía mi censura porque se había escapado Silva, porque se habían muerto en Atico 15 personas mineros ilegales. O sea, ¿qué tiene que ver el ministro del Interior, que tiene que generar las políticas públicas y análisis para desarrollar planes de seguridad ciudadana, con que mineros ilegales en Atico se maten entre sí? Nosotros sí, a través de la policía, al día siguiente, el día 2, tuvimos un contingente y no hubo más muertos. En el tema de Silva,
Él se escapó porque no hubo ninguna restricción, es decir, no hubo ningún mandato, ninguna orden de detención. Usted no asume responsabilidad. Eso le costó el cargo, señor Senmache, la fuga de Silva. Pero eso ahí estaba, o sea, podía pasar un ovni y me iban a culpar, o sea... No, pero Silva no era pues cualquier persona, Silva era ministro de Estado y tenía policía que le brindaba seguridad, policía que le da cuentas a sus superiores y eso llega al ministro del Interior, en ese caso usted, señor Senmache. En principio, cualquier funcionario, exfuncionario, tiene seguridad. Por ejemplo, yo lo he tenido cuando he sido exfuncionario, por ser ministro. Pero si quiero, yo puedo renunciar a esa seguridad, no me pueden obligar. Es un derecho mío, no es una obligación. Pero claro, lo puede hacer, pero la policía tenía que dar cuenta que Silva está pidiendo que no le cuidemos más y Silva estaba estaba en el ojo, no se nos podía escapar y finalmente se fue. Dio cuenta. El tema es que, a ver cómo le digo, la policía cumple un trabajo y es un tema meramente operativo. El sector interior se encarga de varios temas, no necesariamente de temas operativos policiales. En segundo lugar, sí dio cuenta, pero todos los que son cuidados, todos los funcionarios, los alcaldes, los congresistas, todos los jueces, todos tienen policías de seguridad del Departamento de Seguridad de Estado. El Departamento de Seguridad del Estado es el que da la seguridad, pero ellos no tienen por qué informar, porque no son agentes de inteligencia, de lo que hace o no hace una persona. Es decir, si a mí me ponen 2 policías para mi cuidado, no es que ellos tengan que informarle al ministro del Interior, el señor Senmache almorzó con tal persona, el señor Senmache tomó una cerveza. No, ellos no tienen por qué informar. Pero señor Senmache, sin embargo, cuando ya se conocía de esto, se dice, estamos buscando a Silva, no lo ubicamos, pero Silva estaba dando declaraciones a un medio de comunicación, se había paseado ese día por todos los medios. Estamos hablando del 1 de junio. Estamos hablando del 1 de junio. El 1 de junio fue el último día que él apareció en los medios de comunicación. Y ustedes lo estaban buscando. Todos sabíamos dónde estaba Silva y ustedes lo estaban buscando. Ese primer día de junio llega una orden vía WhatsApp a las 12 de la noche, o sea, 11:59 de la noche, casi el otro día, ¿no? Al jefe de la DIRCOCOR pidiéndole que se haga una videovigilancia. Videovigilancia que está prevista en un artículo distinto, que no es seguimiento. El seguimiento es una medida restrictiva de la libertad. Si yo quiero mandarlo a seguir a usted, le estoy restringiendo su libertad y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Un juez. Tiene que haber una medida restrictiva de la libertad. No había. Recién el día 4, el Ministerio Público le solicita al Poder Judicial, el sábado 4, le solicita la orden de detención. La orden de detención. El día 4, el Poder Judicial le da la orden de detención, pero ¿qué hace el Ministerio Público con la orden de detención? Se la guarda, no le dice a nadie que tiene la orden de detención. ¿Por qué? Por estrategia, como ellos dicen, por estrategia no le informamos. Y recién el día lunes 6 le informan a la policía, señor de la policía, tenemos una orden de detención. Ah, ya, perfecto, nos la puede pasar y pasan la última hoja. Entonces la policía le dice, me tienes que pasar la orden completa, esa es la ley. Entonces, recién le envían el día 7 la orden completa. Recién el día 7 se puede poner en el SIGPOL la orden. Recién por eso nosotros, el día 7, el ministro del Interior se entera de que hay una orden de detención. El día 7 le ordeno al viceministro del Interior que se reúna para que vea que esta persona sea uno de los más buscados y se le dé una recompensa a la población que pueda dar información al respecto. Se informa también a Interpol para que esta persona no pueda escapar del país o para que si escapa del país pueda ser detenida en cualquier lugar. O sea, nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Sin embargo, el día que me citan, me dicen que si no lo ubico, si el ministro del Interior no lo ubica, entonces me iban a censurar. ¿Cuántos ministros han pasado y no lo han ubicado? Sí, pues, pero es que Silva sale. Entonces, usted era ministro. ¿Usted sabía, por ejemplo, que hace 3 semanas han muerto 10 personas en Patás, mineros ilegales? Y usted o algún programa han dicho hay que censurar al ministro del Interior, hay que interpelarlo por ello. ¿Usted sabe que se escapó de las manos la enamorada del maldito Cris que ofrecía $40,000 por matar al jefe de homicidios de la policía? Y la tuvieron capturada y el Ministerio Público le dio comparecencia. Y al día siguiente recién pidió la orden de detención cuando ya no estaba vida, estaba fugada.
¿Usted escuchó que algún medio, algún congresista llamara al ministro del Interior a pedirle yo no puedo hablar o lo censurara? por los otros medios, pero así desde aquí nosotros hemos insistido con los últimos cambios que se han dado en el gabinete del señor Otárola, de que los cambios hubiesen pasado también por el Ministerio del Interior y Defensa. Interior porque estamos sucumbidos con esta ola delincuencial, y Defensa porque acaban de matar a 4 militares en el BRAE. Sin embargo, eso no se ha considerado. El gran problema del sector interior es su volatilidad. O sea, los ministros no duran 6 meses, 5 meses, 1 mes, 2 meses. Así no se pueden hacer las cosas. Los ministros, salvo que hayan hecho o hayan cometido directamente ellos algo, o han dejado de hacer algo que sí les competía en sus funciones, bien votados están. Pero si no, deberían tener una cierta sostenibilidad, porque si no, no pueden implementar ningún plan. Su salida del ministerio se da porque... Este plan no me gusta y voy a sacar un nuevo plan. Y vamos a seguir siempre refundando la República. Su salida se da porque Pedro le pide, porque el señor Castillo le pide que usted renuncie. No, a mí me censura el Congreso, 78 votos, incluidos los de Cerrón. Pero Pedro Castillo... Ahí hace lo que después... Pero Pedro Castillo le habló. ¿Qué le dijo sobre eso el señor Castillo? Porque la gente sospecha de que no se les escapó, sino que encubrieron al señor Juan Silva para que este fugara. No, eso nunca... A ver, yo tengo 23 años en el Estado. O sea, yo no he trabajado solamente en este gobierno. Yo he trabajado en el gobierno de Vizcarra, en el gobierno de Ollantumala, en el gobierno de PPK, de Toledo. ¿Por qué? Porque he sido funcionario público. Y nunca en mis funciones he tenido una sola denuncia por delito alguno. Yo no salgo del sector interior por robarme un clip, por hacer un negocio turbio en Salupol, por hacer un negocio turbio comprando patrulleros. Nada de eso. Yo salgo por lo que ya le expliqué, porque querían igual sacarme. Y el día que me censuran, yo recuerdo ese día estábamos en Huaraz, en un Consejo de Ministros descentralizado, y yo me entero de que hay una negociación entre el serronismo con los opositores y llegan a los 78 votos. O sea, los mismos que hoy están gobernando el Congreso son los mismos que me sacaron. Así de simple. ¿Usted sabe algo, escuchó algo en el tiempo que estuvo en el Ministerio del Interior sobre estos hechos de corrupción que se le denuncia al expresidente Castillo? Se sabía muchas cosas que se denunciaban, pero a ver... No, algo más allá de las denuncias, sino algo que usted pudo ver desde la interna del gobierno. Cuando a mí me ha preguntado el Congreso, cuando a mí me preguntaba incluso como testigo el Ministerio Público en algunos temas, me han preguntado si yo tenía conocimiento de algún tema, yo le puedo decir lo siguiente. El presidente Castillo a mí personalmente nunca me pidió nada ilícito, absolutamente nada ilícito. Yo no puedo decir él cometió esto, él cometió el otro, porque primero yo no fui parte de nada, y segundo, a mí como ministro del Interior nunca me pidió, y si me hubiera pedido, yo me hubiera negado, y si me hubiera querido obligar, yo hubiera renunciado en ese momento, y no solamente hubiera renunciado, sino hubiera salido a decir las razones por las que he renunciado. Porque si usted ve mi foja de servicios, mi currículum vitae, que comienza en el 2001 en el sector interior, siempre hemos renunciado un equipo de personas cuando algo malo se nos ha presentado y cuando no se ha querido hacer caso. Usted hubiese, si hubiese sido todavía ministro hasta diciembre del año pasado, ¿renunciaba cuando Pedro Castillo estaba cometiendo el golpe de Estado? Obviamente, incluso si usted ve mi tuit, yo ya no trabajaba en el sector interior y yo me opuse obviamente a lo del 7 de diciembre. Ajá. ¿Qué opina? Me opuse a lo del 5 de abril del 1992. No me voy a oponer a me tengo que oponer. ¿Y qué dice usted ahora sobre la captura de Alejandro Sánchez, el dueño de la casa Zarratea? Que lo traigan lo más pronto que puedan y que además él tenga que indicar quiénes están involucrados, y con toda seguridad cuando él tenga que indicar con papeles, con pruebas, se van a dar otros nombres de otras personas que deben estar implicados y que ahora están pasando desapercibidos. Para usted, el ministro del Interior debió haber sido removido, debieron haberlo cambiado, aprovechando estos cambios que se han hecho. A ver, salvo que él haya cometido algo malo, yo no creo en las remociones de los sectores del interior, porque eso afecta cualquier plan que se quiera tener. Yo puedo ser muy crítico a los planes que haya presentado el gobierno, pero dejémosle que hagan los planes.
Pero si cada mes vas a estar golpeando a su ministro, entonces el ministro que viene dice, no me gusta este plan, vuelvo a cero, y no me gusta este plan, vuelvo a cero, y todos los años estamos así. Las organizaciones criminales funcionan porque son sostenibles en el tiempo, porque se organizan, por eso les llaman organizaciones criminales, están organizadas, en cambio no tenemos un Estado organizado, no funcionamos como un Estado organizado. Funcionan las cosas con Bukele porque hay un liderazgo y porque hay una organización detrás, porque hay un Estado que apoya las decisiones que se toman. Como político le puedo copiar el plan Bukele acá y no va a funcionar. Como político le quiero preguntar y quiero su respuesta sobre la presidenta Dina Boluarte. Ella tiene un gran rechazo, eso está reflejado en las encuestas. Y eso se refleja también a los lugares a donde va la jefa de Estado. Estuvo ayer en Pichanaki y la siguen calificando de asesina. La presidenta, que a diferencia de anteriores ocasiones, ayer se la notó muy incómoda, muy molesta. Ella empezó a gritar por lo que le dijeron allá en Pichanaki. Dina Boluarte debe de llegar con todo y como está conduciendo el país al 2026. En principio yo comentaría lo siguiente, yo he sido ministro y ella era ministra. Nosotros íbamos al mismo Consejo de Ministros. Nos sentábamos, ella al fondo, yo un poco atrás, porque el Consejo de Ministros está organizado de tal manera que el ministro de Economía está al lado izquierdo, después el ministro de Defensa al lado derecho, sigue el ministro del Interior, el ministro de Educación, y así, y ella era ministra del MIDIS y estaba al fondo. Pero siempre asistíamos al mismo consejo y nunca la vi pararse y rechazar y decir, este es un incapaz, este es un asesino, o sea, nunca rechazó nada de eso. Ella fue ministra hasta lo último, hasta el último cambio de ministro donde Bexi entra y es ahí donde ella sale. Es decir, nunca la vi rechazar nada. Segundo, no lo digo yo y no es una cuestión de calificación, es lo que dicen los organismos de derechos humanos internacionalmente. O sea, lo que han habido son muchas muertes en el interior del país, en Cusco, en Puno, en Ayacucho, que no han sido esclarecidas. O sea, el tema es por qué no han sido esclarecidas. Ahora, en un momento incluso llegué a escuchar que ella o el premier decían, no, esa es una culpa del ministro de Defensa, ¿no? Pero el ministro de Defensa era Otárola en ese momento. En ese momento el ministro de Defensa era Otárola, no era premier. Sí. Y segundo, acá cuando un ministro en el sector interior, en defensa, está al frente de estos sectores, no tiene mando ni comando sobre las fuerzas policiales ni militares. Yo como ministro no tenía mando o comando sobre la policía. Yo soy ministro. El que tiene mando y comando es el presidente, por eso que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ustedes cuando lo ven el 28 de julio, lo ven que le ponen acá una serie de banderitas, ¿no? Porque es el jefe supremo y tiene su barayó. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, no puede evadir diciendo la orden fue dada por otro. Para usted, ¿quién debe de asumir esas responsabilidades por las muertes registradas durante las protestas? Bueno, los informes van a ser bien claros, ¿no? Ella va a tener que presentar, su informe sobre esto, va a tener que hacer sus descargos y finalmente los organismos, sean nacionales o supranacionales, tendrán que dilucidar eso, ¿no? Ajá, claro. Pero los derechos humanos son responsabilidades que primero no desaparecen en el tiempo, es decir, son delitos que no prescriben las violaciones a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad casi ningún país, con excepción creo que de Israel, lo apaña. Entonces, ella ha responsabilizado a Pedro Castillo, ¿no? Pero antes de dar el nombre de Pedro Castillo, porque para mí ha sido una salida al error que comete al declarar tan enfurecida a ella, porque de pronto la veo perdiendo los papeles allá en Pichanaki. Dice, claro, porque primero dice que los culpa de esas muertes son ustedes mismos, ¿no? Que han estado en la protesta. Y después ustedes mismos después le piden que trabajen con ella. Muerte. Y después le dice que trabajen con ella. Y después le dice no les tengo miedo. Entonces, verdaderamente cuando una persona está con mucha cólera o pierde los papeles, lo más aconsejable, si yo fuera su asesor, le diría mejor cerraba la boca y no diga nada. Después de su salida, ¿usted ha tenido contacto con Pedro Castillo? Claro, yo estuve 4 o 5 veces en Palacio de Gobierno y eso era público, o sea, no era, yo nunca entré
por una puerta que no sea la de desamparados. ¿Qué Y siempre hacía en dejaba... Palacio? ¿Para qué lo visitaba Pedro Castillo? Ya, yo no lo visitaba a Pedro Castillo. Pedro Castillo, presidente de la República, que tenía mi número de celular, porque yo, una de las cosas que siempre me negué es a utilizar cualquier aparato que me dieran. Yo siempre he utilizado mi teléfono personal para todo. Entonces, todo el Consejo de Ministros tenía mi número de celular y el presidente me llamaba. Me llamaba y me decía, doctor Dimitri, ¿usted cree que pueda ir el día de hoy o mañana? ¿Qué le iba a decir al presidente? No, no puedo, sí, sí puedo ir. Yeah. ¿Y qué hablamos? Hablamos de distintos temas. Por ejemplo, me preguntó, me pidió consejos qué podía decir en el plan, en la propuesta de 28 de julio. Yo le alcancé algo, lo utilizó el 20%, otras cosas no lo utilizó, ¿no? Les dije también la posibilidad de que evalúe un adelanto de elecciones, no lo quiso evaluar, no lo vio así. En algún momento, y eso lo he dicho en el Ministerio Público, me pidió o me sugirió la posibilidad de que si yo pudiera asumir el primerato, yo le dije bajo ciertas condiciones que no iban a ser nunca aceptadas, porque era un cambio total, un cambio distinto, una nueva forma de hacer las cosas. Pero todo eso se dieron en estas reuniones, ¿no? Pero semanas antes o días antes, previo al golpe de Estado y después del golpe de Estado, ¿usted ha tenido acercamiento, si no directamente con él, con algún familiar, algún allegado tan cercano a Pedro Castillo? No. El último día que yo lo vi fue, creo que 2 días antes de que juramentara la premier Betsy Chávez, ¿no? Yo le sugerí algunas cosas, no hizo caso a esas cosas y, bueno, de ahí sucedió que armó un nuevo gabinete y todo se fue haciendo más y más difícil para él. Al final salió ese día 7, el mismo día 7 yo puse en mis redes que yo no estaba de acuerdo en lo absoluto con un cierre de un congreso de ese estilo, en esa forma, ¿no? Violando las leyes. No se podía. ¿Está bien preso Pedro Castillo para usted? No creo. ¿Por qué no? A ver, él tiene 47 carpetas fiscales, creo. Si no me equivoco. Puede tener menos, puede tener más. No tengo el número exacto, porque no soy su abogado. Él no está preso por ninguna de esas investigaciones fiscales. No, está preso por lo del 7 de diciembre. Por el supuesto golpe de Estado. Y digo supuesto, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que analizar como abogado. En principio, ¿usted se acuerda cuando el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso? Salió a dar un cierre al Congreso con un comunicado a nivel nacional. Ese comunicado, la ley, dice que tiene que estar firmado por el Consejo de Ministros. Si no, no es un comunicado oficial. Lo que habló el señor Pedro Castillo no estuvo firmado por ningún ministro. Por ninguno. Pero ¿qué es lo que decía? O sea, claro, en la práctica nunca se consumó esto, pero la pretensión era cerrar el Congreso. Le doy un ejemplo. El presidente puede declararle la guerra a Ucrania o a Rusia en este momento. Pero eso no vale nada, porque para declararle la guerra a un país, primero tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que avalar ese mensaje. Es decir, cada cosa que un presidente hace tiene una formalidad. No es una cuestión de hago lo que me venga en gana. Entonces, si él sale, lee un escrito temblando, diciendo cosas que no tienen nada que ver, y donde ni siquiera se puede lograr el hecho, porque el golpe de Estado se da como se dio en Chile en el 73, el que no tiene poder al que le tiene poder. O sea, le quitan el poder a quien lo tiene. Me gustaría terminar este último punto de la entrevista con un par de preguntas más. ¿Le parece si nos espera? Tenemos que hacer una pausa, doctor Osenmache. Sí, perfecto, los espero. Correcto, doctor, gracias por su tiempo. Tenemos que hacer una pausa. Estamos en Visión Central a través de Cablevisión TV. Estamos conversando con el exministro del Interior, Dimitri Osenmache, quien ha sido ministro en el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Pausa y ya volvemos.